y estimadas, esta clase remota se las estamos mandando como el último componente de materia que se pasará durante este semestre. El audio acompañará la presentación buscando de hacer énfasis en los puntos que nosotros creemos que son importantes. Esperamos hacer una especie de actividad con ustedes más adelante donde vamos a reforzar estos elementos. Recuerden de que la presentación estará en formato de PDF junto a este documento en la UNAP virtual. Ya. Ok, nosotros a modo de englobar la materia de todo el semestre, eh, queremos reconocer, ¿cierto?, que la ecología tiene una cierta subdivisión metodológica, ¿cierto?, en la cual nosotros podemos, a partir de ciertos niveles de organización, preguntarnos elementos del componente biológico del medio ambiente, ¿cierto? En esto nosotros podemos primero definir autoecología, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un ejemplo, ¿cierto? Regulación de temperatura sobre el organismo. En términos de la ecología de poblaciones, nosotros hablamos de crecimiento poblacional, como un ejemplo. En ecología de comunidades vimos el organismo en relación con su ambiente y su interacción con otros. Y en estas cosas nosotros podemos ahondar en nicho ecológico e interacción entre especies. Y finalmente vamos a considerar la dimensión ecológica de ecosistemas, en la cual el organismo está en un contexto abiótico o de componentes que no son definidos como organismos propiamente tales. Entonces un ecosistema se define como un conjunto de componentes bióticos y abióticos solamente determinado. De esta manera, dentro de este entorno, esta fotografía, por ejemplo, donde vemos diferentes especies ¿cierto? De peces, vemos especies de coral, vemos equinodermos, por ejemplo, una estrella de mar, eh, vemos unos nidarios, por ejemplo, que están acá arriba, y un reptil, por ejemplo, también, probablemente bacterias, algas que no son visibles a simple vista, no están presentes dentro de este ambiente. Ok, en términos de definición, en términos de definición, nosotros vamos a definir el ecosistema a partir de dos componentes, biotopo y biocenosis. El biotopo corresponde a un conjunto de elementos asociados con las condiciones físicas del ambiente que lo rodea, ¿cierto? Energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, etc. Y la biocenosis que corresponde al conjunto de organismos, ¿cierto? Aquí hay diferentes especies de mamíferos, hay unos vegetales y por supuesto todos los demás organismos que lo comprenden. La interacción de estos dos elementos define un ecosistema. ¿Ya? Un ecosistema es la combinación entre el componente físico, biotopo, y el componente biológico, que es la biocenosis. Y de esta manera podemos definir factores abióticos que definen la relación, las relaciones y por tanto los ecosistemas y los factores bióticos. Este concepto tiene en cuenta eh, las complejas interacciones de los organismos y los flujos de energía y materiales que lo atraviesan, ¿cierto? Lo importante acá, como lo hemos resaltado en otras partes, en otro momento en el curso, es que los sistemas ecológicos son sistemas físico-químicos que tienen como fundamento principal interacciones energéticas y de materia entre los componentes de este. De esta manera, los flujos, ¿cierto?, de energía y materia definen los ecosistemas, su estructura, su tamaño y su funcionamiento. En términos prácticos, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen de tipo de ecosistema y algunas variables que son críticas en la definición de estos. Primero comenzaremos con la definición de los ecosistemas acuáticos, los cuales están definidos por el dominio de el agua, ¿cierto? Como el fluido donde ellos habitan. Podemos separar entre ecosistemas marinos,
¿cierto? Por ejemplo, que son ecosistemas oceánicos y ecosistemas acuáticos continentales. La diferencia principal de estos dos ecosistemas tiene que ver con la concentración de sales que tiene el agua y por tanto limitaciones de regulación osmótica o de transporte de sales. Em, y eso determina su diversidad, pero en términos prácticos lo más importante es que los ecosistemas acuáticos están definidos por un área asociada a la luz, ¿ya? Y un área asociada a la no presencia de luz. Esto tiene que ver mucho con los procesos fotosintéticos que ocurren en las capas superiores de los océanos, del mar o de los lagos, y los otros procesos de ciclaje o descomposición de materia orgánica que va a estar en los fondos oceánicos, fondos de los lagos, que están en ausencia de luz. La intensidad, tamaño de cadenas tróficas, productividad medida como cantidad de organismos presentes en un lugar en particular, está íntimamente ligado entre la relación de esta área fótica, o sea, de presencia de luz, y la área fótica y la capacidad de esta área físico, biológico, de poder interactuar con la área de luz, porque las algas, que son los fundamentales componentes de estos sistemas, se alimentan, ¿cierto? O se nutren a partir de los nutrientes que están en el fondo. Entonces están conectadas de una u otra manera. En términos también prácticos, ¿cierto? En este ambiente de transición entre un ambiente acuático marino y un ambiente terrestre, podemos hacer la distinción, por ejemplo, de ecosistemas asociados con las playas de arena, donde hay ciertas condiciones, ¿cierto? De presencia de sustrato, arena, rocoso y presencia de nutrientes también diferencial comparado con las zonas de roca o paredones. Esto genera también diferencias físicas que afectan la diversidad, obviamente. Y bentónico se refiere a las zonas más profundas, las que ya no tienen, las que tienen presencia constante de agua. Por tanto, los organismos viven completamente sumergidos durante toda su vida. En la interfase de ecosistemas costeros, marinos dulce acuícola, marinos correspondiente al mar, los ecosistemas costeros marinos dulce acuícola también podemos encontrar los estuarios, que corresponden a desembocaduras, eh, a, a ecosistemas de transición entre el río y el mar, caracterizados por mezcla de aguas, son salinas, baja profundidad y con mucha productividad, por tanto son muy ricos en biodiversidad y materia orgánica. Muchos de los humedales, por ejemplo, presentes en Chile, son parte de estuarios, donde el agua de mar y el agua dulce se mezclan. Dentro de los ecosistemas acuáticos continentales podemos distinguir dos tipos, ¿ya? Los que corresponden a aguas corrientes, o sea, los ríos lóticos, y los que corresponden a aguas a medios lénticos o lagos, pozas o sectores o humedales, perdón. Todo esto lo estudia una disciplina de la ecología que se denomina limnología. Em, y lo interesante de estos sistemas, que son sistemas, en particular los sistemas lóticos, es que a diferencia de los otros sistemas acuáticos, en toda su conformación son altamente variables porque cada punto del río cambia con respecto al siguiente y su flujo de agua es unidireccional, lo que condiciona una variabilidad ambiental muy alta. Además, hace una transición natural entre el medio acuático y el medio terrestre. Los sistemas lénticos de aguas quietas, como los grandes lagos, se parecen en alguna medida a la dinámica ecológica que pueden tener los océanos, em, pero en general se diferencian por su cantidad de materia orgánica disponible y estructura ecosistémica general.
Dentro de los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Los que nosotros estamos más habituados, ustedes están más habituados, ¿cierto? A observar. Existen diferentes grados de riqueza y la mayoría de ellos están profundamente asociados con la cantidad de humedad, temperatura, la altitud, ¿cierto? Y la latitud, o sea, la ubicación en el planeta con respecto al ecuador y con respecto a los polos. Comenzaremos con una definición muy sencilla acerca de bosques que corresponden a ecosistemas forestales, donde el principal estructurador del ecosistema son los árboles, ¿cierto? Estos em, organismos vegetales, ¿cierto? Con un vástago, una estructura eh, eh, dura, ¿cierto? Una estructura que permite un crecimiento significativo con respecto a otros vegetales como las malezas, etcétera. Y ellos conforman la mayor acumulación de biomasa, ¿cierto? Los bosques en la biosfera terrestre. Em, También podemos encontrar los matorrales que corresponden a estructuras en general dominadas por vegetación de, eh, de organismos de no más allá de 8 metros, ¿cierto? 8 a 10 metros, esa está la definición asociada entre un matorral y un árbol. Estos ecosistemas arbustivos son en general ecosistemas de transición con respecto a zonas áridas. Y la aridez, como lo veremos en un par de diapositivas más adelante, no tiene que ver necesariamente con el calor, sino con la ausencia de precipitaciones. Entonces, por ejemplo, los matorrales podemos encontrarlos en zonas frías o muy cálidas, solamente están restringidas por la lluvia. En Chile es claro en la transición entre un bosque y el matorral a medida que ustedes van avanzando en altitud, ¿cierto? Aumenta la altitud y existe una transformación del ecosistema desde arbóreo a arbustivo, principalmente dado la disponibilidad de agua de estos ecosistemas. Tenemos por otro lado los herbazales o praderas. Son ecosistemas donde predominan las hierbas o las gramíneas. La característica principal, lo vemos acá, es que estas plantas son anuales. Eso quiere decir que ellas crecen o su ciclo biológico se completa en un año y por tanto son muy dependientes de la concentración, de las lluvias de un momento particular del año. Las praderas son capaces de sostener grandes cantidades de organismos que pastorean, ¿cierto? Grandes praderas en el norte de América, en el centro de África y en algunas partes de Asia. Permiten mantener grandes cantidades de animales que migran en torno a la disponibilidad de estas herbáceas asociadas con la lluvia, obviamente. Un ecosistema muy parecido, la tundra, en términos de cómo se ve, pero diferenciado por el lugar donde se encuentra, son ecosistemas arbustivos, ¿cierto? No necesariamente son plantas anuales, pero se caracterizan por tener gran resistencia a las condiciones ambientales, ¿ya? Em, es un sistema en general húmedo, tiene disponibilidad de agua, pero también está asociado con bajas temperaturas. Uno puede encontrar tundra en general en el hemisferio norte, donde la estructura continental es mayor con respecto a lo que uno ve en el hemisferio sur. En Chile podemos encontrar algo tundra en el extremo sur patagónico, pero en proporción eh, lo que uno puede encontrar en el norte es mucho mayor. Aquí uno puede encontrar una estructura o una definición de una parte del ecosistema denominado permafrost o subsuelo congelado, el cual también condiciona la presencia de vida y también la, la biodiversidad que uno puede encontrar. La gracia es que estos ecosistemas son muy parecidos a los desérticos porque están limitados por la cantidad de agua, no necesariamente por la temperatura. Y finalmente los desiertos, ¿cierto? Uno en general visualiza el desierto como un ecosistema caluroso, pero no se restringe solamente a eso. La Antártida
también es un desierto, solamente que un desierto frío. Existen diferentes tipos de desiertos, costeros, de altura, continentales o fríos. La principal característica es que son territorios donde hay muy poca precipitación y por tanto la ausencia de agua líquida limita la presencia o la abundancia de vida. Ok, entonces nosotros definimos el ecosistema y sus componentes biótico abiótico y hicimos una descripción muy sencilla acerca de cómo puede ser encontrado en la naturaleza, ¿cierto? Ok, entonces conversemos del componente biológico. El componente biológico, o sea, las formas vivientes que podríamos nosotros visualizar, ¿cierto?, en la naturaleza, podemos separarlas en dos grandes grupos. Uno son los autótrofos, eh, los cuales se caracterizan por procesar sus alimentos de manera independiente. Ellos obtienen energía principalmente, la mayoría de los autótrofos de la Tierra, en realidad toda la vida de la Tierra depende del Sol. En particular, la mayoría de ellos son dependientes de la luz del Sol, ¿ya? Pero aquellos organismos que son capaces de obtener la energía, por ejemplo, de componentes químicos en el fondo del océano, dependen del Sol, porque la Tierra es parte o fue parte alguna vez del Sol, ¿ya? Pero en términos prácticos, la mayoría, el 99,99% de los autótrofos corresponden a organismos fotosintéticos, o sea, que son capaces de capturar la energía solar a través de procesos biológicos y bioquímicos que permiten capturar, ¿cierto?, el CO2 atmosférico y combinarlo con el agua, generando carbohidratos, que son la base estructural de la vida. Por otro lado tenemos los heterótrofos, como nosotros, ¿cierto? Aquí tenemos un alce, que es un herbívoro que se alimenta de materia orgánica y esta materia orgánica que tiene la energía, ¿cierto? Y los materiales de construcción de un organismo eh, son el sustento energético, ¿cierto? Son el alimento. Y los organismos son capaces de desdoblar, ¿cierto?, en términos químicos, bioquímicos, las estructuras de carbono, o sea, de carbohidratos, que básicamente es el azúcar, y que permite a este organismo obtener la energía. Entonces, solamente en términos de explicación muy sencilla, nosotros tenemos o podemos definir dos niveles o dos fases del metabolismo. Uno es el anabolismo, que es una fase de construcción que está generalmente asociada con la síntesis de grandes moléculas orgánicas y está íntimamente ligada con los procesos fotosintéticos. Por otro lado, tenemos el catabolismo, que es básicamente el proceso de obtención de energía a partir de estas azúcares que fueron construidas en los sistemas fotosintéticos y en las células, básicamente, de las plantas y de las algas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, el anabolismo se define por la construcción a partir de moléculas simples mediadas por energía, en este caso ATP, ¿cierto?, para la conformación de una molécula compleja. En cambio, el catabolismo es a partir de una molécula compleja, se obtiene energía y como consecuencia se obtienen moléculas simples. Anabolismo corresponde a organismos productores como algas y plantas, y catabolismo a todos los consumidores como herbívoros y depredadores, etc. Entonces lo importante, ¿cierto?, aquí de rescatar es que los autótrofos, ¿cierto?, estos organismos que generan anabolismo, o sea, que tienen metabolismo anabólico, obtienen su energía hacen procesos eh, em, hacen un proceso de obtención de energía mediado por la excitación de la radiación solar sobre estas moléculas y como consecuencia son capaces de unir, ¿cierto?, el CO2 y el agua y generan azúcar. Y esto está medido por esta molécula llamada clorofila, ¿ya? O sea, unen bloques para generar biomasa, ¿ya?
Estos son denominados productores. Y los productores pueden ser o algas, ¿cierto? O pueden ser plantas. Y ellos unen, ¿cierto? El agua y el CO2. Como consecuencia de la unión del agua y el CO2, en términos bioquímicos, se produce oxígeno. O sea, el agua se rompe, el oxígeno se libera y el hidrógeno del agua pasa a ubicarse eh, o a unirse al CO2. Como ustedes podrán ver, la clave de los procesos energéticos tiene que ver con el traspaso del hidrógeno al carbono. Ahí, en esa base, en esa unión química, está la energía. Y después lo que hacemos nosotros, que vamos a ver en la diapositiva a continuación, es romper ese hidrógeno y ese carbono y obtenemos la energía correspondiente. ¿Cierto? Entonces nosotros obtenemos esta energía por a partir de los productores de nuestro ecosistema y la vamos rompiendo en trozos. Y ese rompimiento en trozos, que básicamente es la separación del hidrógeno y del carbono, conduce a la obtención de energía. ¿Ya? La energía es en los organismos vivos, es traspasada a través de la materia, ¿cierto? Es una energía química, ¿ya? Y nosotros como parte de esa cadena, ¿cierto? Ubicamos un lugar aquí entre medio, ¿cierto? Entonces este krill probablemente, o más bien con mucha certeza, se alimentó de algas que son fotosintéticas, o sea, esas algas crecen, se reproducen, se dividen en el agua a partir de la fotosíntesis, obtienen esa energía. El krill se alimenta de ellos comiéndoselo, ¿cierto? Rompiendo estas células. Y el krill después es una fuente de alimento de la ballena que también rompe el krill en trozos. Y como consecuencia tenemos la producción, por ejemplo, de materia fecal y energía para que la ballena pueda crecer y tener crías, etc. Entonces un ecosistema, como verán acá, que en este diagrama, es la combinación, ¿cierto?, de cada uno de estas unidades biológicas, digamos los productores primarios, plantas, herbívoros, consumidores primarios, carnívoros primarios y carnívoros secundarios. Y en cada uno de estos traspasos, o sea, cuando el herbívoro se alimenta del producto primario, cuando el carnívoro se alimenta del herbívoro, hay un traspaso de materia y energía y una pérdida de calor, ¿cierto? No todos los procesos biológicos tienen grado de, de imperfección, por decirlo de alguna manera, por tanto, siempre están teniendo energía en forma de calor. Calor es la forma más sencilla, más elemental de la energía. Y parte también de la ineficiencia que tienen los sistemas biológicos es la existencia de los restos de las fecas, que son después utilizadas por los descomponedores para poder obtener más energía, ¿ya? Y estos nutrientes básicos, estos ladrillos que fueron descompuestos por los descomponedores, son usados obviamente por los productores primarios como la materia prima eh, y junto a luz solar para generar más biomasa, ¿ya? M, ojo, es materia, ¿cierto? Que es traspaso materia, 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 materia y energía. El único paso acá que no contiene materia es la excitación, ¿cierto? Por fotones del Sol, ¿ya? Y todo el resto de los pasos constituye traspaso de materia. Y acá no hay paso de energía, solo de materiales constructores. Por eso es que en este diagrama la trama trófica es tan importante, porque las tramas tróficas corresponden, o cadenas tróficas, corresponden a las conexiones entre las especies y básicamente el traspaso de energía y materia entre los organismos. Y esto es supremamente importante porque la cantidad de energía entrante al sistema y la eficiencia de las especies que componen estos tramas tróficas van a limitar los niveles tróficos, o sea, la cantidad de bloques, pues la cantidad de productores, la cantidad de consumidores primarios, la cantidad de consumidores secundarios, etc. O sea, la complejidad del ecosistema tiene que ver con la energía que está entrando a este. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un par de visiones de cómo se vería una cadena trófica o una red trófica. Food web corresponde a una red y cadena trófica a chain. La gracia es que nosotros
¿cierto? Hacemos una simplificación, ¿cierto?, metodológica al explicar de que hay una cadena trófica, o sea, de que el tiburón el tiburón grande, ¿cierto?, se come al tiburón pequeño y este pequeño se come al pez sol y el pez sol se come al curso primario y a las algas y de la energía. Esta separación artificial, porque las especies difícilmente tienen un solo depredador o ellos tienen un solo tipo de dieta. Lo más común es encontrar esta interconexión donde un depredador puede comerse diferentes presas y los otros individuos pueden estar interactuando con otras interacciones ecológicas, puede parasitismo, etcétera. Entonces esta visión, una visión más contemporánea de la red trófica, es capaz de considerar estas conexiones. Ahora, hoy en día, el estudio de la ecología, de las comunidades, del ecosistema, considera esta complejidad y más formalmente se denominan redes tróficas, más que cadena trófica. Entonces, lo interesante de esto es que es un sistema dinámico, ¿cierto?, que transfiere energía y materia a través de todos sus componentes, ¿cierto? Si se fijan, hay una gran cantidad de diferentes nodos. Estos nodos corresponden a especies, ¿cierto? Por ejemplo, una orca, un pingüino, un pez pelágico, un zooplancton, etcétera, que están conectados de una u otra manera, ¿cierto? Por procesos de depredación o de alimentación entre sí. Entonces, la existencia, presencia o extinción de alguna de ellas es relevante porque esto puede generar un efecto cascada en otros niveles, ¿ya? En general, una comunidad o un ecosistema que tiene mayor cantidad de nodos o mayor cantidad de especies que le pertenecen, dada la interconexión entre ellas, es más resiliente. O sea, por eso la diversidad es una buena medida de la calidad del ecosistema, porque mientras mayor cantidad de especies que están presentes dentro de estos ecosistemas, van a ser capaces de resistir mejor las perturbaciones. Aquí un concepto clave es el depredador tope, o sea, cuál es el organismo en la red trófica que no es alimento de nadie. No es alimento de nadie en términos relativos, porque, por ejemplo, acá tenemos una orca y la orca cuando muere va a ser alimento de los descomponedores. Pero digamos de que tiene menos depredadores, menos organismos que se pueden alimentar de él. La clave, ¿cierto?, es que hay organismos que en forma activa no son presa de nadie más, como en el caso de la orca o killer whales. ¿Ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque uno podría establecer de manera general diferentes direcciones de cómo se estructura una comunidad, ¿cierto? Si se estructura a partir de fuerzas que van de abajo para arriba, o sea, bottom-up, o de arriba para abajo. Este fenómeno, que es un fenómeno más bien que se ha visto observado, tiene que ver con el efecto, por ejemplo, de los depredadores sobre los demás niveles depredadores a niveles de la comunidad o viceversa. A ver si tengo un ejemplo acá. Entonces los top-down se definen, ¿cierto?, como efectos desde los depredadores tope, ¿cierto?, los tiburones blancos o la orca, etcétera, sobre la abundancia y biomasa de los individuos. Y bottom-up es al revés, sobre los organismos más importantes que determinan la estructura son los organismos de la base de la cadena trófica, como los productores. Para dar un ejemplo, si ustedes visualizan un ecosistema terrestre como el ecosistema mediterráneo o el ecosistema, mejor dicho, andino de, de Chile, si nosotros retiramos los pumas, por ejemplo, como depredador tope de nuestro ecosistema, podríamos hipotizar de que hay un efecto, ¿cierto?, sobre la abundancia de las presas de los pumas y por tanto de la estructura comunitaria completa. Por ejemplo, si el puma efectivamente es un depredador muy importante, si ustedes eliminan, probablemente
la población de zorros o de otra especie no va a ser controlada, por tanto, las otras componentes de la comunidad empiezan a crecer más allá de lo que ustedes habían observado previamente. Estas distorsiones de las comunidades corresponden a los efectos a través de la cascada trófica. Otro ejemplo opuesto, en el caso del bottom-up, son los fenómenos de contaminación orgánica de los lagos, por ejemplo. Por contaminación humana, detergente o fertilizante, aumenta mucho la cantidad de nutrientes y eso genera grandes cantidades de algas, lo cual pone verde estos sistemas y cambia las condiciones de oxígeno, matando a otras especies. Entonces los sistemas pueden cambiar dependiendo de los cambios de abundancia de algunos componentes, ya sea los depredadores, ¿cierto? Como en el caso del puma, o ya sea la alga en el caso de un lago. ¿Ya? Entonces lo que les acabo de explicar es lo que vemos acá, ¿cierto? Las cascadas tróficas son cadenas de reacciones que son mediadas por las interacciones, por ejemplo, del depredador tope, en este caso de la orca, sobre las especies que van en los siguientes niveles de la comunidad. En este caso, esta es una foca, un lobo mar, depende de donde ustedes lo estén definiendo. Creo que otter es un lobo de mar. Y la orca se come los lobos de mar. Los lobos de mar también se comen los erizos. Y los erizos se alimentan también de la alga. Entonces, si ustedes retiran esta especie, la abundancia de este consumidor secundario, las lobos de mar, va a afectar la depredación de la alga. Por tanto, uno podría ver aumentada la presencia de algas como consecuencia de la eliminación del depredador. Es un efecto top-down, ¿cierto? Un ejemplo ilustrativo, aquí tenemos un sistema chileno, tenemos los humanos que están asociados con diferentes componentes del ecosistema. Loco es una fuente de alimento muy importante, ¿cierto? Los choritos también, la lapa un poquito menos. Los humanos se alimentan de ellos, son los depredadores tope de estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros removemos esto? Este es un ejemplo que pasa en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica. Y aquí hay una transiente, ¿cierto?, con el sector que está protegido, ¿ya?, del acceso a las personas y que está no protegido. O sea, inside y outside. Y si se fijan, la cantidad de locos presentes en esta zona aumenta, claro, porque los organismos no son utilizados para comercialización. Y eso tiene consecuencias sobre la presencia de los erizos y sobre la presencia de algas. O sea, cambia la estructura comunitaria. ¿Ya? Esa es la clave. Ok. Pero pasando a otro tema, vamos a definir cómo es que un ecosistema se va construyendo en el tiempo. Cómo uno puede explicar de que de un lugar desértico o un ambiente muy desprovisto de vida puede pasar, ¿cierto?, a conformarse con una comunidad vital como uno podría ver en otros lugares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se genera un ecosistema? Lo principal es que tenemos que considerar el efecto de que una especie llega a ese lugar. Una cosa es que el organismo visite y otra cosa es que se establezca. En este caso, la colonización va a depender del establecimiento y reproducción en general de un organismo en un ambiente en particular. ¿Ya? Pero no solamente, los organismos generalmente colonizan porque hay ciertos beneficios ambientales que los permiten, refugio, alimento, etc. ¿Ya? Pensando que este organismo se está alimentando del krill. Y esto es un proceso que en general dura un buen tiempo, se demora en pasar, ¿ya? Porque van especies de a poco avanzando dentro de las comunidades, ¿cierto? Y de a poco van entrando otras especies, ¿cierto? Pájaro, krill, pescado, pingüino y lobos de mar. Y foca. Todos dependen del crecimiento poblacional. Nosotros ya vimos en clases anteriores que el crecimiento poblacional está altamente conectado con fenómenos de la capacidad intrínseca de crecimiento de las poblaciones, los niveles de competencia que van a tener y la cantidad de recursos. Esos son claves para que esto pueda pasar. Entonces, ¿hasta dónde pueden crecer las poblaciones? O sea, básicamente, si tienen un límite de crecimiento, claro, tienen un límite de crecimiento a partir de los recursos
disponible, ¿cierto?, de los productores primarios, y cómo la interacción entre las diferentes especie 1, especie 2, especie 3, especie 4 y especie hasta el infinito eh, pasan en lugares donde habitan a través del tiempo, ¿cierto? Las especies crecen a diferente velocidad, abundan, ¿cierto? Aumenta el número en una escala temporal diferente, ¿cierto? Y eso depende mucho de sus interacciones. Esto plantea la idea de la existencia de una especie de punto máximo de diversidad, un punto en el cual las especies ya no pueden aumentar más su crecimiento porque están en una especie de balance. Esta es una idea un poquito antigua, ¿cierto?, que tiene unos 150 años, un poquito menos, en la cual se pensaba, especialmente los naturalistas del siglo XIX, que las comunidades estaban en clímax. ¿Ya? Y esto tiene referencia a ciertos ecosistemas, por ejemplo los tropicales, en los cuales no pareciese que pudieran aparecer nuevas especies. En comparación con ecosistemas como los ecosistemas más extremos hacia los polos, Europa está más polo que el trópico, ¿cierto?, donde ellos ven que la variabilidad ambiental condiciona la aparición de las especies. Entonces, mientras más los polos hay mayor variabilidad ambiental a lo largo del año, ¿cierto? Hay un invierno más marcado con un verano diferenciado con respecto al trópico. Entonces ellos asociaban esta variabilidad a, a, a la capacidad máxima del ecosistema de poder existir más especies. El clímax es un concepto teórico, es muy difícil pensar porque todas las comunidades están expuestas a diferentes niveles de perturbación, o sea, de efectos, ya sea por volcanes, ya sea por terremotos, ya sea por incendios, ya sea por la presencia de nuevas especies, por el movimiento tectónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El clímax es un concepto, pero un concepto teórico de donde las comunidades podrían llegar a alcanzar en términos de su cantidad de individuos y especies que lo componen. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta es una foto del Monte Everest, pero se aplica acá. Tenemos una erupción volcánica, una perturbación grande, ¿cierto? Se rompe las características del ecosistema, cambia las características del ecosistema, de temperatura, humedad, nutrientes, etc. Y como consecuencia, ¿cierto?, tenemos un cambio de la estructura, ¿cierto? Después de un tiempo vamos a esperar que pase un clímax ecológico. Pero estos cambios, esto se explica, ¿cierto?, a partir de un fenómeno denominado sucesión, que son cambios en el tiempo de la composición de una comunidad. ¿Ya? Es un proceso progresivo que está definido acá, ¿cierto? Nosotros podríamos, ¿cierto?, hipotetizar que un ambiente muy perturbado es un ambiente que tiene un matorral, por ejemplo, y que a medida que las especies empiezan a habitar estos espacios, empiezan a colaborar de alguna manera, competencia, con ciertos niveles de simbiosis y de relación entre las especies, depredación, etcétera, aparición de nuevas especies, refugio, van a hacer más complejo el ecosistema, las especies, eh, nuevas especies con capacidad de crecimiento mayor van aumentando y aumenta la diversidad. Entonces vamos a tener un bosque que es mucho más complejo, que tiene incluso un microclima interno, y esto sería el paso final de la sucesión progresiva. Y si se fijan, hay también un proceso inverso, que es regresión. Uno podría pensar que mucho, por ejemplo, la Chile central es tiene un proceso de regresión, ¿cierto? Habían bosques en las zonas interiores de los valles y han sido reemplazados por áreas de cultivo. Y pareciese que está muy deteriorado, ¿cierto? Uno va al cerro y ve poca biodiversidad, árboles pequeños, pero no necesariamente esta fue la realidad siempre, ¿cierto? Somos parte de un proceso de regresión. Ok, la clave de una asociación primaria es cuando los ambientes, ¿cierto?, son muy, pero muy, muy inhóspitos. En estos ambientes inhóspitos con carencia, de ejemplo, con un sistema terrestre carentes de suelo, o sea, esta capa de tierra y de bacterias y de hongos que permiten que las plantas puedan asentarse, no existe. Y existen especies que son, en general, más resistentes a estos ambientes. Estas especies colonadas, oportunistas, en general tienen crecimiento muy rápido, ¿ya? Tienen nutrientes y evidentemente crecen. Y en general no se las llevan bien con otras especies. ¿Ya? Son buenas creciendo, pero son malas compitiendo, uno podría decirlo.
¿ya? Existe un segundo proceso de sucesión, que luego que las primeras especies llegaron y cambiaron las condiciones, ¿cierto?, biológicas del suelo, ya no existe una roca pelada, sino que existe un musgo, un líquen, que cambió las condiciones de ese lugar de humedad, temperatura, de nutrientes, y otras especies empiezan a habitar y empieza a complejizarse. Eso se denomina sucesión secundaria, donde los componentes de interacciones ecológicas, más que las componentes de nutrientes mínimos, son los que dominan el proceso de sucesión. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se hace una descripción muy sencilla acerca de las etapas que uno podría ver del bosque, de una conformación de un bosque, del clímax final de un bosque maduro, ¿ya? Un terreno sin poblar, o sea, sin ningún tipo de organismo, tiene una preparación del soporte, necesitamos material mínimo básico, y ese material mínimo básico es suelo que permita a la primera especie asentarse. Es ahí donde las especies pioneras pueden llegar. Una especie pionera clásica que ustedes pueden visualizar fácilmente son los dedales de oro, son estas flores amarillas que uno encuentra en las carreteras. Estas florcitas, ¿cierto? Estas eh, plantas rastreras son capaces de vivir junto a la carretera. Imagínense en el cemento, ahí crecen. Y ahí pasan los autos, hay petróleo, hay hollín, son condiciones muy, muy agrestes. En general, luego de que estas condiciones o estas especies llegan ahí, ellos cambian las condiciones del ambiente, ¿cierto? Abren el cemento, ellas se mueren y por tanto esa materia orgánica queda en el suelo y empiezan a formar material que va a ser útil para la siguiente etapa, ¿cierto? Que son especies pioneras, anuales, herbáceas en general, que forman el suelo. Y son especies vegetales sencillas, ¿cierto? Pero que son capaces de ocupar este área. Y por consiguiente, luego de que estas se sentan, van a aparecer especies que se alimentan de ellas, consumidores primarios. Entonces la diversidad tiende a aumentar. El paso natural siguiente son hierbas que no cambian año a año. Son hierbas que se mantienen, que crecen, que son capaces de pasar más de 2, 5 años, dependiendo de la especie. Y son especies que pueden ser los especies que van a permitir el asentamiento de un bosque joven, ¿cierto? Asentamiento de los primeros arbustos, árboles importantes. Luego es cosa de tiempo, ¿cierto? Que crezcan y que el bosque se estructure. La gracia del bosque es que al tener mayor altura, los árboles tienen diferentes capas de ambiente, ¿cierto? Las condiciones de temperatura, humedad que están en la copa de un árbol es diferente a las que están en la mitad del dosel del árbol y el que están en el suelo. Y eso determina su biodiversidad. Ok. En términos generales, ¿cierto? Los componentes bióticos van a condicionar, ¿cierto?, la presencia de ciertas estructuras vegetacionales y su fauna asociada. La mayoría, si no todas las definiciones generales de tipos de ecosistemas están definidas por su cobertura vegetal. Es así como se definen los biomas. Los biomas son estos eh, grandes grupos, zonas eh, de los continentes, del océano, que tienen características de humedad, temperatura, que permiten tener similares características de biodiversidad. Por ejemplo, bosques tropicales, ¿cierto? En la Amazonas, el centro, la África subsahariana, y aquí Asia Menor, o las tundras, por ejemplo, que están aquí arriba en Asia, en Rusia, o en Alaska, en Canadá, etcétera. O los desiertos, ¿cierto? Que estos pueden ver acá en el eje Sahara, eh, centro de Asia y Gobi, ¿cierto? Gobi y Australia. Em, entonces, estos ecosistemas característicos se pueden definir, ¿cierto?, por las condiciones básicamente de temperatura y de humedad. Estos componentes abióticos, luz, temperatura, precipitación, agua y química del suelo, ¿cierto?, van a estar en constante interacción con los otros componentes bióticos, ¿cierto? Entonces, esto es una dinámica constante, ¿ya? Que va a determinar, por supuesto, la diversidad y la composición particular de cada uno de estos biomas.
Acá es clave, ¿cierto?, el procesamiento de los nutrientes a través del ecosistema. ¿Ya? Los elementos necesarios para este desarrollo, de este proceso, eh, de los organismos depende, ¿cierto?, de los ladrillos, como el carbón, nitrógeno, fósforo, potasio, y ellos ciclan, se mueven dentro de los ambientes terrestres y acuáticos. Y esto es clave, o sea, hay un movimiento de materia y de componentes a través de los organismos, ¿cierto? Mediado por los organismos, pero también mediado por la constitución de la superficie terrestre. Ok, los nutrientes, ¿cierto?, básicos van a moverse en términos generales por procesos meteorológicos, ¿cierto? Lluvia, em, evaporación, y por tanto el agua arrastra otros elementos, o el viento, ¿cierto? El ejemplo clásico es como los vientos africanos del Sahara empujan grandes cantidades de arena y de nutrientes hacia el Amazonas. El Amazonas está íntimamente ligado con los vientos del Sahara, ¿cierto? Geológicos, ¿cierto? Están definidos por el transporte, ¿cierto?, de material dentro, ¿cierto?, del drenaje, ¿cierto?, de los continentes y de los elementos contenidos en las rocas. Y el biológico, ¿cierto? Nosotros, el organismo, por ejemplo, un organismo o una comunidad léntica, o sea, una comunidad asociada a los ríos, va a transportar cierto material, nutrientes que están en las montañas, ¿cierto? Estos insectos, plantas que viven en esos lugares van a ser fuente de alimento para pájaros que van a viajar hasta las costas y van a morir cerca del mar. Y van a transportar los nutrientes que estaban en la montaña hasta el mar. No necesariamente pasando por el río, por el agua, sino por diferentes, por la cadena trófica, básicamente. Uno de los ciclos más sencillos y uno de los ciclos más elementales, el ciclo hidrológico, es un ciclo físico. Eso quiere decir de que el agua no cambia su estructura química, simplemente cambia su estado. Pasa de líquido, ¿cierto?, como usted lo veía en el colegio, líquido, gaseoso y sólido. Eh, y, y pasa a través de diferentes niveles, ¿cierto? A nivel geológico en términos de la filtración en el continente, evaporación, es súper importante dentro de los procesos de evapotranspiración de los bosques, la humedad ambiental, eh, y, y- y en estos casos es extremadamente importante la vida, ¿cierto? La vida funciona como un mediador de estos procesos eh, de transporte del agua. A modo simplemente de resumen, aquí se ve cómo el agua pasa, ¿cierto?, desde su condensación en las nubes hacia el suelo es capturado por las plantas pueden traspasarlo, ¿cierto?, a través de la fotosíntesis, el agua es arrastrada eh, y es transpirada, o sea, es liberada, ¿cierto?, por proceso bioquímico, y contribuyendo nuevamente a la conformación de las nubes, ¿cierto? También parte de esta agua queda depositada en el continente, ¿cierto? También puede quedar depositada en, el, en la nieve, ¿cierto?, congelada. Eh, y hay un constante flujo. Los árboles son básicamente bombas de tracción de agua desde el suelo hacia eh, la atmósfera. Es interesante, ¿cierto?, cómo la presencia de diferentes estructuras arbóreas van a determinar la eficiencia del transporte del agua en los ecosistemas. Acá hay una comparación entre dos tipos de ecosistemas: un ecosistema nativo en Chile y un ecosistema artificial eh, dominado por alguna plantación exótica, por ejemplo, eucalipto. Y dado, ¿cierto?, la complejidad de los ecosistemas nativos y la cantidad de especies que están vinculadas de una u otra manera con el agua, es que a medida que el porcentaje, ¿cierto?, el eje X de bosque nativo que encuentra, uno tiene una mejor
procesamiento o mejor traslado, ¿cierto?, del agua o concentración del agua dentro del ecosistema. En oposición con lo que pasa con una plantación exótica, donde a medida que aumenta la plantación exótica, por consecuencia hay menos presencia de otras especies, por tanto menos diversidad, y menos eficiente el ecosistema en procesar y manejar el agua disponible para la vida. Otro ciclo clave es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es parte estructural de la biomasa, ¿cierto? Proteínas, tanto para animales como para plantas. El nitrógeno, a diferencia del agua, es un elemento, es un elemento que se transforma, está contenido en moléculas como el amonio, el nitrato, el nitrito, el amoníaco, la urea, y se transforma. Y la transformación es mediada por organismos, ¿ya? Lo más importante está en base a las bacterias fijadoras del nitrógeno, que fijan el nitrógeno de manera atmosférica, y estas bacterias fijadoras del nitrógeno están en asociación con las plantas, las cuales son capaces de transformar esta biomasa, este nitrógeno en biomasa disponible para los organismos como un consumidor primario. Y el resultante de estas procesos de alimentación, estos desechos son procesados por organismos detritívoros que van a descomponer estas formas de nitrógeno en forma sencilla y generando un ciclo, ¿cierto?, dentro de este ecosistema. Entonces la clave, a diferencia del agua, es que el nitrógeno tiene un cambio químico dependiendo del estado o el lugar donde se encuentra en el ecosistema, ¿ya? Y aquí hay una descripción muy sencilla de cómo las piscinas de cultivo de salmones pueden contribuir a la cantidad de nitrógeno disponible, dependiendo de dónde están, ¿cierto? La contribución, esto es el nitrógeno que entra vía alimentación, ¿cierto?, de los organismos y de su defecación. Ellos generan menos cantidad de nitrógeno en el sistema y contribuyen, ¿cierto?, al cambio en la estructura comunitaria de su entorno, por la aparición de nuevas bacterias que procesar el nitrógeno, pero también por la cantidad que se encuentra allí. Bueno, acá hay una resumen de cuáles son los efectos, ¿cierto?, de que tiene una de estas piscinas de cultivo, y cómo la presencia de esta especie, que crece muy rápido y por tanto contribuye en gran medida al nitrógeno y fósforo disponible, cambia la estructura o pueden cambiar la estructura comunitaria por cambio en los nutrientes o presencia o ausencia de otra especie en este ecosistema. Otro ciclo clave dentro de la naturaleza es el ciclo de carbono. El ciclo de carbono también tiene un cambio en conformación molecular. O sea, pasa de ser un gas, que es el CO2, que es capturado por las plantas y es usado para poder construir azúcar. O sea que un elemento, el azúcar es una molécula más compleja, que ya no es un gas, ¿cierto? Está dentro de la forma de vida y que después, como consecuencia de los procesos metabólicos de catabolismo, es descompuesta, se obtiene su energía y es liberada nuevamente como CO2, como lo hacemos nosotros a través de la respiración celular, ¿ya? Entonces es clave acá porque el carbono es parte esencial de la estructura biológica y más importante es que tiene cambio en su estructura química cuando pasa por diferentes etapas de las cadenas tróficas. ¿Ya? Aquí hay una descripción muy sencilla. El CO2 o dióxido de carbono está presente en la atmósfera y intercambia con los cuerpos de agua. Es capturado por las plantas, ¿cierto?, a través de la fotosíntesis y es liberado por respiración nuevamente. Y también este carbono es capturado por los organismos como azúcares y después liberado a la atmósfera en forma de gas. Existe un efecto del CO2, perdón, sobre
Sobre los ecosistemas en la Tierra, sí, existe bastante evidencia de eso. La principal evidencia tiene que ver con la emisión, grandes cantidades de emisión de CO2 como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Para que lo vean en escala temporal, un combustible fósil, el petróleo, corresponde a depósitos eh, de, de grandes cantidades de materia orgánica, o sea, básicamente hubo un bosque en algún lugar o hubo un fondo oceánico que a través de procesos geológicos se transformó en un pozo petrolero. Entonces, ustedes están quemando grandes cantidades de historia biológica en cortos periodos de tiempo. Esta cantidad, este CO2, demoró miles de años en concentrarse en el petróleo y nosotros lo quemamos en muy pocos momentos. Por eso el desbalance en la atmósfera es evidente. Acá hay una concentración, o sea, hay un mapa que muestra cuáles son los lugares que emiten mayores cantidades de CO2 en el planeta. Lo que no necesariamente se conecta con aquellos lugares son más afectados por la cantidad de CO2. El CO2 afecta al planeta, lo afecta, lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué lo afecta? Porque afecta el balance de atmosférico, genera un cambio de pH en los océanos y por consecuencia, al cambiar las condiciones del pH, cambia las condiciones de vida y eh, es responsable de la muerte de gran cantidad de organismos y potenciales extinciones de estas. Probablemente uno de los efectos más importantes de los gases de efecto invernadero, aparte de la temperatura, es el efecto de la acidificación de los océanos. ¿Cierto? Entonces el calentamiento global, según un caballero llamado Trump, no existe, pero eso no es verdad. Hay mucha evidencia científica que lo sustenta. ¿Ya? A medida de que el planeta se ha ido calentando, a razón de 1 o 2 grados en los cada 20, 30 años, esto ha generado un aumento en, eh, efectos sobre algunos ecosistemas, ¿cierto? Más que aumentar la temperatura directa, aumenta aparentemente eh, los sistemas climáticos, ¿ya? Eh, Cambia su intensidad, cada vez más intenso tormenta, y también cambia el momento en el cual se concentran la lluvia en ciertos lugares del planeta. Por tanto, afecta directamente la producción de alimentos y la predictibilidad asociada con esto. Acá hay un resumen, ¿cierto?, de cómo la presencia del CO2 puede afectar el balance de bicarbonato que tenemos en los océanos. La presencia de CO2 captura, ¿cierto?, este hidrógeno, cambia las condiciones del agua y tiene un efecto en destruir los corales, en cambiar o cambiar las condiciones para la creación de cuerpos calcáreos que son el sustento de estos ecosistemas. Eh, y aparentemente son pero muy responsables de la pérdida de biodiversidad y de la función que tiene el océano en términos biológicos. ¿Ya? Aquí hay una foto de cuáles son los efectos directos de la acidificación en los océanos, un problema real y muy importante en la actualidad. Otro de los principales problemas que tiene, ¿cierto?, eh, el efecto del hombre sobre esto es la fragmentación del hábitat. Fenómenos como deforestación, urbanización, quema, contaminación y especies invasoras son eh, muy importantes, ¿cierto? La deforestación, la urbanización, la quema, la contaminación y las especies invasoras contribuyen a la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. En diferentes formas, pero afecta. ¿Ya? La deforestación porque perdemos esta materia, esta especie de capturador de CO2. La urbanización porque eliminamos áreas sobre las cuales los bosques pueden existir y pueden capturar CO2. Aparte de que estamos liberando CO2 a la atmósfera, estamos eliminando los captadores del CO2. La contaminación genera una menor eficiencia en los procesos biológicos de las comunidades y por tanto de su captación de CO2 atmosférico, y el reemplazo de la especie nativa por especies invasoras va a afectar los ecosistemas y su capacidad de poder capturar esto. Y fin.
Nosotros haremos una clase de repaso donde fortaleceremos algunos productos, algunos elementos básicos e importantes de esta clase para que demos un cierre a la información. Recuerden de que la presentación va a estar disponible en paralelo.